Vamos a hablar de la campaña porque estamos muy cerca de las PASO y vamos a hablar de política obrera específicamente. Es un gusto tener en nuestro living al precandidato presidencial Marcelo Ramal, a la precandidata a diputada nacional Raquel Gracino. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están encarando ya este último tramo, ¿no? de campaña? Una campaña que ha venido medio planchada, por decirlo así, ¿no? Bueno, no, nosotros con mucho trabajo porque es una campaña a pata y pulmón, así que estamos recorriendo todas nuestras asambleas, haciendo reuniones con los vecinos, desarrollando más bien un tipo de charlas para poder explicar sobre todo el contexto tremendo en el que se están desarrollando la campaña, en la debacle, en el medio de esta tremenda bancarrota económica que sale a la luz todo el tiempo en todos los informativos o en cualquier espacio donde uno se dedique a leer un poco. Así que bueno, vamos haciendo una campaña muy puntual y recorriendo todos estos espacios permanentemente. Bueno, la campaña acá en esta recta final va a tener lugar en un escenario muy convulsivo porque la población en estos días está asistiendo nuevamente a una remarcación general de los precios, a una carestía general. Esto está directamente relacionado con las medidas que tomó el ministro y candidato Massa hace 2 días, que implican una devaluación de la moneda, parcial sí, pero concentrada allí donde más golpea en la canasta alimentaria. Entonces, bueno, no es de sorprender que comienzan a manifestarse inclusive reclamos salariales en distintos sindicatos que tiene que ver con el nuevo golpe que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, sobre la condición del salario. La campaña de política obrera atiende muy particularmente cuál es la situación de la clase trabajadora en la Argentina. ¿Por qué motivo? Porque hoy se vive una agresión, ¿no es cierto?, muy importante, pero cuando escuchamos a los candidatos que pretenden gobernar después de diciembre, lo que escuchamos preferentemente son nuevas agresiones a los trabajadores. Por ejemplo, llevar adelante una reforma laboral que conculque derechos de los trabajadores, una reforma jubilatoria. Y en este punto, digamos, lo que tenemos por delante, de acuerdo a estas declaraciones, es una suerte de ajuste sobre el ajuste, ¿no es cierto?, que ya se vive en este momento. Todo esto va a llevar a un aumento de la miseria social, a un aumento de la degradación en todos los órdenes. Recién escuchábamos las consecuencias del delito en Tucumán, esta situación lacerante que se vive en las cárceles, pero bueno, naturalmente nadie puede pensar que la obra pública en Tucumán o en cualquier lugar del país puede tener como concentración y destino la construcción de cárceles. Es propio de un país que marcha al derrumbe, indudablemente. Entonces, estas cuestiones tienen que ser colocadas de manifiesto y es necesario discutir que esta enorme declinación que estamos viviendo en el orden social, económico y político necesita ser reorientada en función del interés de los trabajadores. Raquel, precisamente escuchábamos recién, ¿no?, a Jaldo hablar sobre el tema de la seguridad. Me imagino que es un reclamo que ustedes recogen también en la calle y donde están militando permanentemente. Sí, absolutamente, pero como decía acá mi compañero, sin duda tiene que ver con esta degradación profunda, ¿no? Porque, bueno, en Tucumán tenemos una comisión de familiares que son víctimas del gatillo fácil. Tenemos, por otro lado, el caso de Facundo Ferreira, que es un niño que fue asesinado por la policía. No solo el niño, sino después la policía persiguió y persigue a la familia cuando se iba desarrollando el juicio. Y luego, bueno, también tenemos, por otro lado, policías que son... Y juicio que se anuló, además, ¿no? Y que después se anuló. Bueno, ahí vemos la impunidad absoluta. Y por otro lado, bueno, también policías que los han matado para robarle una moto, etcétera. Bueno, sin duda eso es expresión de una degradación absoluta, ¿no?, de la sociedad. Y
también vemos cómo ponen el hincapié ahora en el hecho de construir más cárceles, pero nada dicen de qué se va a poner al servicio de la educación, de la salud, de los salarios, del trabajo. Bueno, cada vez esto también está siendo más atacado y vemos que vamos a un escenario de mayor ataque, ¿no? Todo puesto en defender los intereses de grandes sectores capitalistas, pero un ataque ya obsceno hacia las condiciones de trabajo, hacia los derechos laborales y hacia las cuestiones salariales. Se han abandonado las discusiones de paritarias reales donde se discuta un salario que cubra el costo de las necesidades, el costo de la canasta familiar. La mayoría de los salarios están por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, ataques enormes al bolsillo. Acá en Tucumán lo hemos visto ahora que se aprobó un aumento del boleto del transporte público, que es el que usamos los trabajadores para ir a trabajar, cuando es a esos sectores empresariales, ese mismo gobierno, tanto oficialistas como opositores, porque ahí los vimos a todos votar este aumento contra los trabajadores, pero a favor de grandes empresarios que reciben subsidios millonarios, provinciales, nacionales. Entonces los subsidios van a los empresarios, a las cárceles, pero un ataque total a nuestro sector, a los que vivimos de nuestro trabajo. Por eso, bueno, decimos, no podemos seguir votando a estos candidatos de los partidos del boletazo, a estos candidatos de los partidos del ajuste, oficialistas y opositores. Llamamos a votar a Política Obrera, queremos pasar este paso esta etapa proscriptiva que son las PASO, llegar a las generales para poder ir a los debates reales con estos candidatos y desenmascarar, ¿no?, cuáles son los planteos que, bueno, van en la línea de lo que impone, sin duda, el Fondo Monetario Internacional de todos los sectores. Necesitamos reforzar esta tribuna que vaya por los derechos de los trabajadores, el salario que cobra la canasta familiar, en la defensa de las jubilaciones, la educación, la salud pública, el transporte, todo está en juego. A los dos les quiero consultar porque la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo en una entrevista radial que no había hambre en la Argentina. ¿Cómo ven esa declaración? Mire, ese tipo de declaraciones no tiene ningún valor, porque es como decirle a un abogado lo siguiente: festejá porque tenés las fosas nasales 2 centímetros por arriba de la línea de flotación. ¿Qué quiere decir con eso? Con los últimos datos de inflación y con lo que va a ocurrir ahora con el aumento de los alimentos, la pobreza va a llegar al 45% de la población. Estamos en una situación de verdadera liquidación de las condiciones sociales de las masas. La vocera ni tampoco ninguno de los funcionarios dice nada acerca del avance impresionante de la precarización laboral en los últimos años. El trabajador argentino, ya en una dimensión como nunca se ha visto, se ha convertido en un trabajador precario. El trabajo con monotributo, factura, contrato a término, trabajo por agencia, se está volviendo a la modalidad normal con la cual una persona se incorpora al mercado de trabajo. ¿Y cuáles son sus consecuencias sociales? Enormes, porque el trabajador precarizado no tiene o tiene ya muy complejo acceso a la salud. Si es un joven y estudia, a lo mejor tiene que dejar de estudiar porque los horarios cambiantes, rotativos o 12 horas no le coinciden con la posibilidad del colegio o de la facultad. La jubilación está cuestionada. La vida familiar resulta destruida por jornadas de trabajo que son incompatibles con la posibilidad de llevar adelante un marco con la familia, con los hijos. Entonces, hay una sociedad que está siendo pulverizada desde el trabajo y desde la liquidación del derecho al trabajo. Si esta cuestión no se coloca con fuerza en la campaña electoral, bueno, entonces estamos encubriendo el mayor crimen social de la Argentina.
Raquel, te quería consultar respecto a lo que está pasando con los docentes, ¿no? Y este nuevo diálogo que están teniendo algunos de los gremios con el gobierno y estas medidas de fuerza convocadas para el viernes, para mañana. Bueno, ahí también vemos, ¿no? Que es lo que denunciamos, la complicidad de las burocracias sindicales con el ajuste que lleva adelante el gobierno. Ahora se han peleado, se han dividido, uno va al paro el viernes, pero el otro no. Están dándose asambleas zonales de los docentes provinciales. Llamamos a todos los docentes a participar de estas asambleas y a ir a poner ahí el pedido que tenemos de un salario que cubra el costo de la canasta familiar y que se vean las condiciones de trabajo también. Y bueno, no solo participar activamente, obviamente no esperamos nada de este secretario general que ha sido puesto a dedo por caldo, el del sindicato mayoritario que es ATEP, no esperamos ningún plan de lucha de parte de él. Se han reunido y dice que ellos no han pedido nada, el gobierno tampoco sabe. ¿Cómo no sabe cuánto necesitamos? Si la mayoría de los docentes tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Y como decía Marcelo, esa precarización laboral también se está dando en educación. Ya existen los contratos a término, está desapareciendo y violando todos los derechos adquiridos que están en el estatuto docente. El docente ha necesitado aumentar su jornada de trabajo porque no llega con el salario. Se ha introducido esta quinta hora que está fuera de convenio, sí, pero que se paga aparte solo a los que lo cumplen, a los que no la tienen. Bueno, hay un enorme caos que se desarrolla dentro de justamente también de lo estatal, así como en educación debe ser exactamente lo mismo en salud. Y vemos cómo las burocracias finalmente entregan la lucha. Es por esto que nosotros seguimos llamando a que la lucha debe ser independiente, organizada, autoconvocada, con asambleas escolares para poder verdaderamente obtener nuestras reivindicaciones, que ya no es solo por un deseo, sino por una necesidad de llegar a fin de mes en la vida familiar. Por último, quería... Mire, yo quería hacer una reflexión sobre esta crisis política que se está produciendo en la provincia de Tucumán en relación al sistema carcelario y al delito. El gobernador no va a poder dar abasto con la construcción de cárceles porque él y todos sus antecesores han construido un régimen político delictivo en Tucumán. Ustedes pueden pensar que el delito en Tucumán puede ser disuadido o morigerado cuando el sistema político está fundado en un régimen electoral fraudulento de camarillas y punteros que a través del sistema de acoples han perpetuado a un conjunto de mafias políticas unidas a los grandes intereses empresarios de la provincia. No hay cárceles suficientes para poder contener semejante régimen político delictivo que ha sido construido desde arriba. Política Obrera denuncia esta cuestión y denuncia la hipocresía de los políticos que hoy, señalando, declarándose víctimas de un proceso delictivo, han organizado ellos el delito político desde el propio sistema electoral. Yo, por último, quería preguntarles cómo está conformada la lista que usted encabeza. Bueno, sí. Acá para precandidatos a diputados nacionales es Raquel Gracino, Daniel Blanco, Alejandra del Castillo, Ariel de Satinsky, Marcela López y José Kovac para el Parlasur. Bien. ¿Y usted? Bueno, yo integro la fórmula presidencial junto a mi compañera Patricia Urones, profesora, destacada ambientalista. Bueno, nuestro compañero Jorge Altamira es candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y vamos a estar presente con nuestra boleta de Política Obrera, lista 92 en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Nosotros